Hola a todos. Hoy vamos a resolver un problema de interpolación de Newton por el método de las diferencias divididas. El problema dice así: calcular el polinomio de interpolación de Newton para los datos representados en la siguiente tabla. El polinomio que se nos pide se puede escribir de la siguiente manera. P sub 3 de x va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 por x menos x1 más a sub 3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son coeficientes que vamos a determinar en la siguiente tabla que vamos a calcular. Entonces, formamos la tabla de diferencias divididas para obtener los coeficientes. Tenemos entonces la columna x sub y, donde tenemos los valores iniciales x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. La columna y sub y, donde tenemos los valores y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. También esta columna y sub y representa las diferencias divididas f de x sub y. Calculamos ahora las diferencias de segundo orden. F de xy más 1. F de x0, x1 va a ser igual a y sub 1, que es 1, menos y sub 0, que es 4, dividido x1, que es menos 1, menos x0, que es menos 2. Y ese resultado me da menos 3. F de x1, x2 va a ser igual a y sub 2, que es 4, menos y sub 1, que es 1, dividido x2, que es 2, menos x1, que es menos 1. Y ese resultado me da 1. Fx2, x3 va a ser igual a y sub 3, que es 9, menos y sub 2, que es 4, dividido x3, que es 3, menos x2, que es 2. Y ese resultado me da 5. Calculamos ahora las diferencias divididas de tercer orden, f de xy más 1, xy más 2. F de x0, x1, x2 va a ser igual a f de x1, x2, que es 1, menos f de x0, x1, que es menos 3, dividido x2, que es 2, menos x0, que es menos 2. Y ese resultado me da 1. F de x1, x2, x3 va a ser igual a f de x2, x3, que es 5, menos f de x1, x2, que es 1, dividido x3, que es 3, menos x1, que es menos 1. Y el resultado es 1. Calculemos ahora las diferencias divididas de cuarto orden. F de xy, xy más 1, xy más 2,
xy más 3. Entonces, f de x0, x1, x2, x3 va a ser igual a f de x1, x2, x3, que es 1, menos f de x0, x1, x2, que es 1, dividido x3, que es 3, menos x0, que es menos 2. Y ese resultado me da 0. Entonces, el polinomio de tercer grado, p de x, me va a quedar igual a 4 menos 3 por x más 2 más 1 por x más 2 por x más 1 más 0 por x más 2 por x más 1 por x menos 2. Desarrollando este polinomio, eliminando los paréntesis, me resulta que igual a P3 de x es igual a x al cuadrado, con lo que hemos solucionado el problema. Nótese que P de menos 2 va a ser menos 2 al cuadrado, que es 4, y verifica el valor de la tabla. De la misma forma, por ejemplo, P de 3 es 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, con este polinomio P3 de x puedo calcular para cualquier valor de x que no figure en mi tabla.